que yo como que no me encontraba con el Señor. Otros me decían, padre, hay una persona que vive esta situación y esa persona le pide al Señor que esa es su necesidad. Señor, esta es mi necesidad. Señor, pongamos el caso de un enfermo. Señor, esta es mi necesidad, que yo me cure del cáncer que tengo. Y pueden haber pasado 10 años que la persona le ha rogado al Señor que le cure del cáncer que tiene. Y yo le rezo, y yo le hago la novena, y yo quiero. Pero hay que preguntarse, ¿será que la curación de ese cáncer es la necesidad de la persona? Porque puede ser que esa persona, la necesidad de la persona sea aceptar la condición de vida que no puede cambiar. ¿Pero qué cosas en la vida que no puede cambiar? Por eso a veces es diferente un enfermo sin fe a un enfermo con fe. Porque el enfermo con fe entiende en muchas ocasiones que su enfermedad, en primer lugar, es purificación, en segundo lugar, es unión con Jesús, en tercer lugar, es causa de salvación para otros. Y los que visitan enfermos a veces lo pueden ver. Pero el que se ha encontrado con Jesucristo ha descubierto el sentido de su dolor, el sentido de su enfermedad, el sentido de su circunstancia, que ha hecho lo posible para cambiarlo, pero puede ser que cambie, puede ser que no, puede ser que la necesidad profunda. Yo conozco gente que su enfermedad ha servido para sanar su corazón, porque tenía un rencor increíble y se enfermó. Se encontró con el Señor en su enfermedad. No se curó físicamente, pero se le curó el corazón de su rencor. Se sanó. La sanación que necesitaba no era la física, era la enfermedad. Entonces, por eso a veces descubrimos, no siempre la necesidad es simplemente lo que yo quiero, porque son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. ¿Sí? Por eso yo les decía las dos cosas. Está la necesidad y está el deseo. En el deseo está lo que yo quiero. Cuando el deseo se purifica, lo que yo quiero puede cambiar. Cuando uno se encuentra con Jesús, el deseo cambia el deseo, y entonces lo que yo quiero ya no es no es simplemente lo que yo creo que necesito, sino lo que el Señor quiere de mí. ¿Sí ven? Y entonces ahí voy a la respuesta del Papa: hacer que Jesús sea el centro de mis pensamientos. O sea, yo no soy yo, no es simplemente lo que yo pienso. Es que lo que yo pienso es que el Señor me debe dar esto. ¿Y qué es lo que piensa el Señor? El centro de mis pensamientos. Porque lo otro es chantajear al Señor. Que Él sea... Se me olvidó. El centro natural, el polo magnético de mis afectos. ¿Qué quiere decir? Que Él me atraiga y que yo desee hacer lo que Él quiere, lo que Él piensa. Y en tercer lugar, que sea Él la razón última de mis decisiones, es decir, que yo haga lo que descubrí que Él quiere y lo que Él quiere, que es lo que Él quiere ahora. Voy a decirles una palabrita para concluir lo de esta mañana. ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce ese encuentro? Fundamentalmente, aunque pueden haber otros, pero esos son uno entre 55.000, 100.000, no sé cuántos, millones. El lugar fundamental y básico para el encuentro con Jesucristo es
la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay encuentro. Si no hay palabra, no hay encuentro. Y entonces a mí esto me pone a mí a pensar. Porque yo conozco mucha gente que va a misa, y mucha gente que hace obras buenas, mucha gente. Mire, ¿usted lee la Biblia? No la leo. Yo no la leo. ¿Para qué leerla? Yo creo en Diosito y ya eso es suficiente. ¿Sí? Hay muchos, inclusive colaboradores, personas muy cercanas a la iglesia, que no leen la palabra de Dios. Yo no les voy aquí a hacer levantar la mano. Eso sería vergonzoso, hacerles caer en el escarnio público. Pero preguntémonos cuántos de nosotros tenemos un hábito de lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Un hábito, o sea, nosotros ya no podemos pedirle, nosotros no podemos tener el mismo hábito de las personas que si acaso van a misa los domingos. En nosotros, inclusive en los más jóvenes, ya debería haber un hábito creado de lectura de la palabra de Dios. Y uno se pregunta, bueno, es ahí donde se produce el encuentro. Uno dice, bueno, ¿cómo me encuentro con Jesús? A través de la palabra. Dos textos que nos ayudan a entender eso. Romanos 10, capítulo 10, verso 13 y 14. ¿Quién nos lo lee? Romanos capítulo 10, verso 13 y 14. Yo lo busco aquí. Romanos 10, aquí está, ya lo tengo yo. Capítulo 10, versos 13 y 14. Se lo voy a leer yo, dice así. Dice, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación, la fe. No hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo lo invocarán si no han creído? Para tener, invocarlo no es solamente nombrarlo, invocarlo es, Él se queda, yo lo sigo. ¿Cómo pueden invocarlo? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que se les predique? ¿De dónde viene la fe? De la palabra. La fe nace en la palabra. Entonces yo puedo decir que creo mucho en Dios, pero si no hay encuentro con la palabra, no hay fe. No hay fe. A los que estaban diciendo que se les ha puesto difícil, se complicó el asunto. Ahora miremos Romanos 17. Ahí no tiene 17. Verso 17. Es el mismo 10, verso 17. Dice el verso 17. Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo.